Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Dios les guarde y bendiga. Aquí estamos esperando que diera el tiempo para poder comenzar nuestra enseñanza el día de hoy. Y pues vamos a hacer una oración al Señor para que nos guíe en su palabra y podamos aprender, podamos discernir y podamos recordar, ser exhortados, ser animados y edificados, porque esa es la palabra de Dios. De eso se trata, para ser edificados, exhortados y animados. Entonces oramos, por favor. Déjenme subirle un poquito aquí al volumen, al audio, que me han dicho que luego no se oye, pero ya le subí todo. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, por la bendición grande que tenemos de meditar en tu palabra en unidad, y también a través de este medio nos permite reunirnos, nos permites escudriñar, y queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, Señor. Me des a mí también sabiduría para hablar con eso mismo, Señor, con sabiduría, no hablar palabras torpes, que sea una interpretación correcta de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo redarguya de verdad, de justicia y de pecado, Señor, a cada uno de los que escuchamos esta palabra. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y penetra y discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Gracias por tu palabra, que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Gracias porque tu palabra es un martillo que quebranta el corazón y no vuelve a ti vacía. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén. Muy bien, pues continuamos con el Sermón del Monte. La semana pasada empezamos esta serie sobre el Sermón del Monte, que está en Mateo 5, el 6 y el 7, y vamos a estar estudiando algunos aspectos de este sermón. Y la semana pasada pudimos hablar sobre la primera bienaventuranza, que es sobre los pobres de espíritu. Hoy estaremos meditando en la segunda, que está en Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 4 y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No? Aquí está la segunda bienaventuranza que Jesús esboza en su primer sermón. Y bueno, retomando un poquito de la primera bienaventuranza, nos recordábamos que los pobres de espíritu son los que están en bancarrota espiritual, son aquellos que tienen la necesidad de recordar o de buscar a Dios en su alma, en su espíritu, porque nada puede saciar el alma, nada puede saciar el alma más que Dios mismo. Puedes saciar tu cuerpo con alimento, con dormir, con ejercicio, pero el alma no se puede alimentar con ninguna cosa material. Solamente se puede saciar a través del Espíritu, de la palabra de Dios, y venir a la dependencia de Dios. Esos es aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces es ver tu corazón arrepentido. Eso veíamos, entre otras cosas, la semana pasada. Y esta segunda bienaventuranza también tiene que ver con lo mismo. Y si cuando los judíos, los fariseos escucharon la primera bienaventuranza, como algunos hoy pueden escuchar decir, ¿cómo que bienaventuranza quiere decir dichoso, feliz, doblemente bendecido? ¿Cómo que un pobre de espíritu es el reino de los cielos? Y esta segunda bienaventuranza dice, ¿cómo que los que lloran serán consolados? Como que no hay un sentido correcto, como que pareciera que Jesús se está equivocando al decir esto. Es impactante esta segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Una consolación que a veces quizá no podamos entender, pero es una consolación espiritual, es una consolación de parte de Dios mismo. Y pues para el mundo podría decir, pues los que lloran no son dichosos, los que se lamentan no son dichosos, están llorando por alguna razón. Y bueno, de eso no está hablando Jesús como lo percibe el mundo, está hablando a un ente espiritual, a gente que quiere entender la palabra de Dios, porque recordemos que el Sermón del Monte no está hablando de la salvación que se necesita, sino está hablando a los ya salvados, al carácter de un cristiano, al carácter de un verdadero hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús, ¿de qué no está hablando cuando dice bienaventurados los que lloran? De lo que no está hablando es que algunos lo han interpretado, algunas personas han interpretado este texto con que van a recibir un consuelo a aquellos que sufren, que van a recibir un consuelo a aquellos que sufren a causa de sus malas decisiones, a causa de sus problemas, a causa de sus problemas financieros, a causa de un problema. No está hablando de eso, no está hablando de que van a ser consolados en ese sentido. Tampoco está hablando de los lamentos que tenemos cada uno de nosotros por nuestras malas decisiones.
O sea, no está hablando del lloro por la emoción, por alguna circunstancia, no está hablando del llorar por un dolor físico, no está hablando del llorar por alguna situación de aspecto físico, sino está hablando de un llorar, de un lamento espiritual, porque está conectada la primera bienaventuranza con esta segunda. Y en realidad mucha gente se lamenta de las consecuencias del pecado, pero no se lamenta por haber pecado. No sé si me explico, pero lo voy a volver a decir. Mucha gente se lamenta por la consecuencia del pecado, pero no se lamenta de haber disfrutado del pecado, porque el pecado en realidad a la carne es disfrute. A la carne le causa gozo, a la carne le causa una sensación, pero mucha gente se lamenta por la consecuencia del pecado y no por el haber pecado. Son cosas muy distintas. Yo pienso que si se pudiera pecar de alguna manera sin consecuencias, todos abrazaríamos el pecado, todos pecaríamos, pero el pecado trae una consecuencia en esta tierra y en la venidera. Dice la palabra de Dios que el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte física, espiritual, porque el pecado también va deteriorando el cuerpo, y cuando uno muere, si uno no vive arrepentido en el camino del Señor, pues es una muerte espiritual y eterna. Entonces, mucha gente no se lamenta por el pecado, sino se lamenta por las consecuencias. Esto le pasó a Caín, y quiero poner este ejemplo de Caín que está en Génesis 4, y vamos allá a Génesis 4, está al principio de la escritura, y vamos a ver lo que sucedió con Caín en el versículo 9. Déjenme lo encuentro porque en el 7, aquí está. El versículo 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? O sea, Dios le pregunta: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverás a dar fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y fíjense cómo responde Caín. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense que el lamento de Caín no es por haber pecado ni por haber matado a su hermano, sino por la consecuencia de su pecado. Y mucha gente lamenta y llora la consecuencia de su pecado, pero no lamenta el haber pecado. Y esto es tremendo. Esto es algo que no puede ser saciado un espíritu, no puede ser saciado un alma, no puede ser consolado un alma si tiene ese tipo de pensamiento. Los que lloran como Caín, que no se inmutan por el dolor al pecar, sino que se lamentan por las consecuencias, definitivamente no son bienaventurados, definitivamente no son dichosos. Caín no fue bienaventurado. Al contrario, el hombre que sufre o que se lamenta por pecar, ese va a ser consolado, y vamos a desarrollarlo con el transcurso del tema. El hombre, el ser humano, todos queremos ser felices, porque la palabra bienaventuranza quiere decir dichoso, feliz, doblemente bendecido o dichoso. Y el hombre desea ser feliz, es una de las grandes metas que tiene el hombre en la vida, ser feliz. Y todo la tierra se busca la felicidad. Y no es malo buscar la felicidad, el problema es que estamos buscando la felicidad en cosas que no nos va a producir felicidad, sino a lo mejor un gozo momentáneo, una circunstancia, una situación, un efímero, poco tiempo, porque la gente busca la felicidad en cosas que no producen felicidad. Y Jesús está hablando en contraparte, diciendo que sí te va a producir felicidad el llorar, el lamentarte. Pero la gente busca la felicidad en cosas equivocadas. Los pobres piensan que cuando sean ricos van a ser felices. Los ricos piensan que van a ser felices cuando sean el número uno del mundo, el rico más número uno del mundo. El enfermo piensa que va a ser feliz cuando esté sano. El soltero piensa que va a ser feliz cuando esté casado. El estudiante piensa que va a ser feliz cuando termine su carrera. Y así nos podemos ir sucesivamente, pero ahí no vas a encontrar la felicidad. Las bienaventuranzas que Jesús habla ahí más de 9 veces y las repite en el Sermón del Monte tiene que ver totalmente con lo que ofrece el mundo contrario. Jesús ofrece: bienaventurados los mansos, bienaventurados los que sufren persecución, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu. Y eso contrapone en el pensamiento del hombre, porque para el hombre la fama, el dinero y la dama es donde se encuentra la bendición, donde se encuentra el éxito, donde se encuentra la bienaventuranza. Y eso mi amigo, eso no es así.
Entonces Jesús habla de una manera importante, enseñándonos que Él nos promete ser bendecidos, ser bienaventurados, ser dichosos, teniendo estas bienaventuranzas en nuestra mente, en nuestro corazón. Es Dios encarnado, Jesucristo, diciéndonos, dándonos promesas de lo que Él está prometiendo para que seamos felices. Este mundo está lleno de dolor, de desgracias, de angustias, de problemas, de vicisitudes. Está lleno, hay incertidumbre y eso genera mucha sinsazón en el ser humano. Entonces, no se podrá ser dichoso en el alma, no se podrá ser dichoso en el corazón a la manera de este mundo. Solamente se podrá ser dichoso, se podrá ser bienaventurado a través de lo que Dios enseña. Y eso, mi amigo, es algo irrefutable, eso no se puede negar porque Dios no miente. Entonces, aceptar el mensaje de Jesús a través del Sermón del Monte, de sus bienaventuranzas, aceptar ese mensaje es negar al mundo, pero al contrario, aceptar lo que el mundo ofrece es negar las bienaventuranzas de Jesús. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Aceptar lo que Jesús dice o aceptar lo que el mundo te ofrece? Yo creo que el mundo ha ofrecido muchas cosas al mundo y este no ha sido saciado. El hombre no es saciado porque lo material, porque lo efímero, porque las emociones no sacian. Solamente Dios sacia el corazón porque Él es el pan de vida, Él es la fuente de vida. Y bueno, Satanás es un mentiroso desde el principio. Y Satanás siempre tergiversa todas las cosas para que el pecado parezca algo agradable, algo rico. Pero en realidad las consecuencias del pecado nos van alejando de Dios. Entonces, la dama, la fama, el dinero, es lo que Satanás te ofrece. Pero eso no te va a llevar a ninguna bienaventuranza, a ninguna felicidad. Jesús, Satanás se contrapone. Y lo podemos ver, lo vamos a estar viendo en el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte tiene que ver con el carácter de un verdadero hijo de Dios. Por un lado, Jesús en el Sermón del Monte nos enseña muchas cosas, pero por ejemplo nos dice, ama a tu enemigo. Satanás, el mundo nos dice, no lo ames, véngate, págale mal por mal. Por otro lado, Dios nos dice, no codicies a la mujer de tu prójimo. Pero el mundo, Satanás nos dice, ¿qué tanto es tantito? Y así podemos empezar a ver que las bienaventuranzas se van a contraponer con lo que Dios dice. Dios contra lo que el mundo dice. Dice la palabra en el libro de Santiago, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el mundo y todo lo que en él hay es efímero, es vanidad. El rey Salomón tenía todo. Dice la Biblia en el Eclesiastés capítulo 2, léelo ahí en tu casa. Dice que Salomón no se negó ni en ninguna cosa, que todo lo que él quería lo obtuvo, todo. Pero él pudo concluir con su sermón diciendo, todo esto es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol, esto no produce nada. Y Salomón fue un hombre muy sabio, con muchas riquezas, más que cualquier otro rey escrito en la palabra, más rico, con mucha sabiduría, pero terminó desviándose por ese amor al mundo, desviándose y siendo idólatra. Y perdió su salvación seguramente, por lo que yo alcanzo a leer. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús en esta segunda bienaventuranza? Entonces, si no tiene nada que ver con el consuelo al más necesitado, o al pobre, o al que llora, o al que está lamentándose por alguna pérdida familiar, si no está hablando Jesús de eso, ¿de qué está hablando cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados? Bueno, viendo el contexto del Sermón del Monte, cuando vimos que Jesús nos enseña que bienaventurados los pobres de espíritu, pues está hablando de la necesidad imperiosa de saber que tenemos de Jesucristo, del Padre, de Dios. Entonces, cuando alguien llora, es aquel que se mira necesitado en bancarrota y voltea a ver a Dios y dice, perdóname porque mi pecado me ha alejado de ti, y se mira así. Y entonces esa persona puede mirar y puede ver que solamente a través de Jesús podemos ser consolados a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra manera de ser. Entonces, una vez que tú reconoces tu dependencia de Dios, siendo pobre de espíritu, también le reconoces como el Rey de tu vida. Nosotros no, hay mucha gente que cree en Jesucristo, pero solamente lo tiene como su Salvador. Pero Jesús quiere que lo tengas como el Rey de tu vida, y un rey es aquel que te dice qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando alguien viene a ser bienaventurado porque llora, porque se lamenta, entonces reconoce al Señor en todos sus caminos. Y por haber fallado a Dios una y otra vez y en cada instante de su vida, porque somos pecadores, somos seres humanos
pecadores, con una naturaleza caída, con un espíritu pecaminoso, y necesitamos del Espíritu de Dios para que nosotros volvamos a Dios, para que nosotros reencaminemos, para que dejemos de ser esos pecadores. ¿Sí? Entonces, el principal ídolo del hombre es uno mismo. Y cuando uno mismo se derrumba y se cae, es cuando uno se lamenta. Y uno viene a vergüenza y uno dice: Dios, no te queda más que llorar, porque te das cuenta de lo vil y menospreciado que somos. Te das cuenta de lo malo que somos en nuestro corazón. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Y te das cuenta que tú y yo somos terribles. Buscamos solamente satisfacer nuestra alma, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros apetitos, en vez de satisfacer a Dios, en vez de agradar a Dios. Y cuando tú te ves ese, lloras, te lamentas, dices: no puede ser que yo sea ese. Cuando tú te ves a cara descubierta, cuando tú ves lo pecaminoso de tu manera de pensar, de vivir, de hablar, de hacer, de dejar de hacer inclusive, te das cuenta que le has fallado a Dios. Y tu corazón viene a dolor, viene a vergüenza, viene a tristeza. Mucha gente no se da cuenta de esto. Mucha gente sigue caminando en la vanidad de su mente. Mucha gente sigue viviendo una vida conforme a sus pensamientos, conforme a su ideología. Y esto es tremendo. Y eso también nos causa dolor a aquellos que sabemos que sin Cristo no somos nada. Entonces, nada puede satisfacer nuestra alma, porque el alma se satisface de manera espiritual. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, te lamentas a causa de tu pecado. Muchos no tienen ese dolor del pecado, no se miran pecadores, como Caín. Caín se lamentó por el juicio que Dios le había hecho a su vida, pero nunca se lamentó por haber matado a su hermano, por haber pecado contra Dios. Hay otra historia que vamos a ver en Lucas, que pasó lo mismo que como Caín. En Lucas capítulo 18, vamos a leer el verso 10. Y fíjate cómo mucha gente se percibe de esta forma, y esos no serán consolados. Nosotros tenemos que vernos a nosotros. Dice Lucas 18, el versículo 10, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, Jesús está hablando, dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2 hombres, como Caín. Uno aceptó su culpa y dijo: soy pecador. No tenía ni siquiera la seguridad, se sentía vil de voltear al cielo y decir: no me voltees a ver, yo no merezco nada. Y el otro se justificaba, no se veía como pecador, se justificaba, decía: yo no soy ladrón, yo diezmo, yo ayuno. Sí, pero lo hacías para ti, para recibir la recompensa de los hombres. Pero el otro venía a los pies de Cristo a pedir perdón. Y dice Jesús que uno que se humilló fue justificado, se humilló. No lo dice la Escritura, pero déjeme echar a volar mi imaginación. Seguramente este hombre se lamentó, estaba lamentando y quizás estaba llorando. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Este hombre descendió a su casa firme, seguro, perdonado, recibido en gloria y sabiendo que se había sido justificado su pecado. Nosotros, cuando pecamos, debemos tener una actitud de arrepentimiento, no como Caín, que nos enojamos a causa de la consecuencia, que nos lamentamos de la consecuencia, más no de lo que hacemos. Amigo, ¿tú has experimentado esta tristeza a causa de tu pecado? Si tú has experimentado esta tristeza donde te sientes avergonzado, donde te sientes triste, donde te sientes lamentado, voltea a ver a Dios y Él te va a consolar. Y el consuelo consiste en el perdón de tus pecados, como este hombre fue humillado y descendió a su casa perdonado. Pero si nosotros somos confrontados con la palabra de Dios y decimos: esto exagera, esto que dice la palabra de Dios es exageración, es fanatismo, es religión, esto no es verdad, bueno, pues no estás siendo alguien que quiera ser consolado, no estás reconociendo, no estás siendo humilde, no estás siendo un corazón contrito y humillado, y bueno, pues no vas a ser consolado. El hombre pecador va a llegar a los pies de Cristo. Todos vamos a llegar a los pies de Cristo cuando muramos, estemos en su presencia. Pero va a haber dos tipos de hombres: aquel pecador que no aceptó su
su culpa, que se justificó como el fariseo. Ese tendrá su lamento y su lloro, y crujir de dientes en el infierno preparado para Satanás y todos aquellos que le sigan. Y el otro pecador también estará delante de la presencia de Dios, pero dirá: pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y habrá recibido su perdón en la tierra y llegará a la presencia de Dios siendo justificado. Si tú tienes esa tristeza en tu corazón, créeme que esa es la manera en que Dios te va a consolar, porque Él te va a perdonar, te va a recibir. Otro hombre en Lucas capítulo 5, vamos allá a Lucas capítulo 5, otro hombre que se convirtió en un discípulo de Jesucristo y después fue un apóstol. Cuando Jesús se presenta ante su vida, dice el versículo 8 de Lucas 5, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Jesús, que soy hombre pecador. Este hombre, Pedro, se da cuenta de su condición. Pedro nos relata la historia, la Biblia, y mientras más estudias, más te encanta la Biblia, porque puedes ver cómo Pedro, siendo un hombre, era un hombre que era osado, era enojón, era rudo, era mal hablado, ¿sí? Pero él se dio cuenta de esos pecados y se postró ante Jesús, dijo: aléjate de mí, que soy pecador, yo no merezco estar junto a ti. Y Jesús le dice: ven, porque te has reconocido a ti, ven, yo te haré pescador de hombres. Y Pedro siguió a Jesucristo. Y Pedro, a través de los años, por los 3 años que estuvo con Jesús, mientras él fue crucificado, Jesucristo, Pedro aprendió del Maestro. Pedro aprendió del Maestro y su vida fue cambiando, fue removiéndose, él fue transformado. Y así es la vida del hombre que se humilla, que se voltea a Dios, que es pobre de espíritu y voltea y dice: Señor, perdóname, no soy digno de nada. Su vida va cambiando, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento, va en crecimiento. Y Pedro fue en crecimiento. Pedro se equivocó más adelante, si ustedes se acuerdan. Cuando Jesús es entregado al concilio, Jesús le dice a Pedro: tú vas a negarme 3 veces. 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Y Pedro fue confrontado. Cuando Jesús estaba siendo entregado y Pedro estaba escondido y le dijeron: hey, tú eres uno de ellos. Y Jesús dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Segunda vez: hey, este es uno de ellos. Pedro dijo: no, yo no conozco a este hombre. Tercera vez: hey, tú eres uno de ellos. Y Pedro hasta maldijo, dijo groserías como el carrotonero pescador que era. Y entonces cantó el gallo. Y dice la palabra de Dios que Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Después fue consolado. ¿Qué pasó cuando Jesús murió y resucitó? Fue a buscar a Pedro. El traicionado Jesús fue a buscar al traicionero, a Pedro. Y Jesús lo volvió a restablecer. Y Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pedro corrió a la presencia de Jesús y se postró nuevamente, porque sabía Pedro que dependía de Jesucristo, y Jesucristo lo restableció. Y tú puedes ver la vida de Pedro, cómo cambió su carácter, dejó de ser ese lenguaje grosero a tener un lenguaje piadoso. Lo puedes ver en la carta primera de Pedro y segunda de Pedro. Puedes ver a Pedro con un carácter distinto, ya no enojón, ya no desesperado, ya no osado. Era un hombre que ha sido transformado, porque todos los que venimos a los pies de Cristo vamos siendo transformados todos los días. Todos los días. Yo soy el primer pecador. Yo soy el primero. El apóstol Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Yo también. Pero busco todos los días también arrepentirme de mis pecados, cambiar mi actitud, ser una persona distinta, agradar al Señor. Entonces podemos ver en la palabra de Dios que solamente aquellos que voltean su rostro a Jesucristo, como el fariseo que volteó y dijo: yo soy pecador, fue justificado. Mira, la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 7, vamos a leer el versículo 9 en adelante. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 7, 9, dice: ahora me gozo no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, o sea, aquellos que lloran, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El mundo no se lamenta, pero aquel que produce un arrepentimiento, que produce tristeza, esa tristeza va a ser arrepentimiento para salvación, salvación de nuestra alma en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos mirar
que necesitamos arrepentirnos, contristarnos, sentir vergüenza de nuestro pecado, porque estamos pecando contra el Santo, estamos siendo contrarios a la voluntad de Dios y eso nos separa de Dios. Yo no digo que no pequemos, yo no digo que nadie va a pecar después de venir a llorar delante de Dios. Lo que digo es que una vez que pecas, te contristas y buscas a Dios de todo tu corazón cambiar tu actitud. Mira, ¿cuál es la recompensa? Entre otras cosas, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Al hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15, si tú lo quieres buscar. Lucas 15, este hombre era el hijo menor de 2 hijos. Y le dice el hijo pródigo a su padre: dame todo lo que merezco, toda mi herencia, dame todo lo que me posee, lo que me pertenece. Y el hijo se va y se gasta todo lo que tiene. En rameras, dice la palabra. Y después, cuando se queda sin un quinto y está ahí apacentando cerdos y comiendo de lo que los cerdos comen, dice la palabra de Dios que él volvió en sí, se levantó y dijo: Padre, iré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo primeramente y contra ti, Padre. Y este hombre se va todo andrajoso, todo sucio, todo en la miseria, todo arrepentido, volviendo en sí. Y lo que produce el consuelo de Dios es que el Padre sale y va y abraza y besa y se cuelga a su hijo y le dice: te perdono. Padre, el hijo pródigo le dice: Señor, Padre, ya no soy digno, dame como uno de tus jornaleros. Y la paga es la siguiente: el padre dice: cámbienle sus ropas, pónganle sandalias nuevas, pónganle un anillo que diga que es mi hijo, maten al cerdo y hagamos fiesta. Eso es la paga de aquel que se arrepiente. Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos cada vez que te arrepientas de corazón. Pero este joven rico que se fue y se gastó su dinero y se volvió en sí, ya no volvió a ser el mismo, cambió su actitud, vino arrepentido, quería ser jornalero. Ese es un corazón humillado, él no quería ser llamado hijo. Y entonces esto transformó su vida cuando él se dio cuenta de que su corazón estaba siendo vanaglorioso, que estaba dejando al Padre de lado. Entonces, yo te invito a que tú tengas un arrepentimiento genuino, porque los que lloran serán consolados, y el consuelo de Dios es el perdón, y ese perdón produce esperanza, y esa esperanza te da vida eterna, y esa vida eterna te da seguridad en esta vida y en la que viene. Porque aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y sabemos que de Él depende nuestra salvación, solamente nos debemos a Jesucristo. Mira, dice: bienaventurados los que lloran. Esto es importante, ya para terminar, a manera de concluir. Bienaventurados los que lloran. No dice bienaventurados los que lloraron, porque un cristiano, cuando viene a los pies de Cristo y reconoce a Jesucristo, llora. Pero no habla nada más que lloró esa vez y se acabó. No, los que lloran porque pecamos continuamente, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, uno que es pobre de espíritu y después viene al arrepentimiento y cambia su actitud. Un verdadero cristiano llora cuando ve la misericordia de Dios día a día en su vida, día a día, y dice: no merezco estar aquí, yo no merezco estar compartiendo la palabra, no soy digno. Lo digo con sinceridad y con humildad. Pero Dios quiere, y alguien tiene que hablar. Yo no soy digno, pero es la voluntad de Dios. Y yo quiero que cuando nosotros entendamos esto, uno puede venir a los pies y decir: Señor, perdóname. Puedo ver tu misericordia día a día a mi vida. Un cristiano llora porque de vez en vez es seducido por el pecado y cae y peca contra Dios y se equivoca. Spurgeon, un predicador en 1800, de los mejores predicadores que ha habido en la tierra, dijo: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan. Podemos equivocarnos, pero no vivir en ese error, en ese pecado. Nos arrepentimos, cambiamos de actitud y volteamos a Dios. Un cristiano llora porque ve la paciencia de Dios en nuestras vidas, en tu vida. ¿Cuántas veces Dios no ha sido paciente contigo? ¿Cuántas veces yo merecería la muerte, pero Él ha tenido paciencia contigo? Así es de que un cristiano llora por el pecado de otros. Aquel que una vez viene a los pies de Cristo ve el pecado de otros y se lamenta. Tú no puedes pasar de largo el pecado que hay en el mundo. Un verdadero cristiano se contrista
y ora por el mundo, ora por los inconversos, ora por sus familiares, ora por sus vecinos, predica el evangelio. Un verdadero cristiano, cuando abre las redes sociales y ve secuestros, ve matanzas, ve violaciones, uno se contrista y busca y ora y dice: Señor, ten misericordia de ellos como la tuviste de mí. Un verdadero cristiano se contrista por el pecado del mundo. Un cristiano llora cuando ve que la palabra de Dios la tienen por basura. Dice el Salmo 119, el verso 136, dice: ríos descendieron de mi cara, de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El salmista expresa esto porque le da dolor. Un verdadero cristiano llora cuando mira la cruz de Cristo y dice: yo merecía ese lugar. Yo era el pecador y murió un justo por mí. Yo merecía la vergüenza, el oprobio, los golpes. Yo merecía eso. Pero Cristo quiso morir por mí. Murió por mis pecados. Y un verdadero cristiano se contrista y dice: no merecía eso. Jesús no merecía eso, era yo el que debía estar ahí arriba. Pero cuando uno entiende eso, se contrista y voltea a Dios y dice: perdóname. Y Dios dice: te perdono, hijo, porque te amo. Si ya di lo mejor que eres a mi Hijo Jesucristo, ¿cómo no te daré las cosas, el perdón? Pero tiene que haber un genuino arrepentimiento en nuestros corazones. No remordimiento, arrepentimiento. Todos tenemos que luchar contra el pecado. Todos tenemos que contristarnos a causa de nuestro pecado, no por la consecuencia del pecado. Eso no es un verdadero pobre de espíritu. ¿Te acuerdas de la mujer adúltera? La hallaron en el pecado, en el acto mismo del pecado. La trajeron delante de Jesús, judíos con las piedras listas para ejecutarla, porque la ley decía que el que se encontraba en adulterio moriría apedreado. Y Jesús estaba ahí sentado, escribiendo en tierra. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha pecado, la ley dice que la apedreemos. Jesús muy sabiamente dijo: si alguno está libre de culpa, tire la primera piedra. Cuando levantó la vista a Jesús, todos se habían ido. Tú y yo no estamos libres de culpa, amigo que me escuchas. Yo no estoy libre de culpa. Pero Jesús le dijo a la mujer: vete, yo te perdono. ¿Dónde están los que te condenan? Ya no hay nadie. Vete, yo te perdono, pero no peques más. Eso Dios nos dice: no peques más. Si te equivocas, vuelve a venir a mí, pero no vivas en pecado. ¿Qué pues diremos?, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Romanos 6, 1 y 2. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con el pecado? Entonces, yo te invito a que tu corazón se contrista por el pecado que tú tienes y por el pecado de otro. Un verdadero cristiano se contrista por el pecado del mundo. Que Dios te bendiga, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Dios es bueno, Dios nos ama y Dios nos consolará. Él enjugará todas lágrimas. Este mundo es pasajero. En este mundo 70, 80 años el más fuerte tendremos, pero pegado con Cristo tendremos una vida aquí en abundancia y una vida eterna preciosa, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde dice el libro de Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima, y allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Yo quiero llegar al cielo, pero no es por mis obras, sino por la gracia de Jesucristo. Pero una vez que entendí la gracia de Jesucristo y el amor de Jesucristo, uno produce obras por amor a Dios, porque quiere agradar a Dios y quiere servir al prójimo. Que Dios te bendiga. Déjame orar. La semana que entra continuamos con la tercera bienaventuranza. Padre, tú eres bueno y agradecemos tu palabra. Ayúdanos a contristar nuestro corazón. Tú no desprecias un corazón contrito y humillado, y ese corazón contrito es alguien que está entristecido a causa de su pecado y se humilla y viene a tus pies y dice: perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ayúdanos, Señor, a ir caminando, a estar parados en la brecha, a ir caminando, Señor, en la senda del justo, a ir caminando, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tus mandatos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cada vez que estemos en el error, errando en el blanco, en el pecado, Señor, podamos venir con un corazón de verdad arrepentido. Un corazón arrepentido es aquel que gira
180 grados y cambia de rumbo para hacer otra obra que no tenga nada que ver con lo que estábamos pensando o haciendo, que es pecaminoso. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a los que escuchan. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Que Dios guarde, que Dios les bendiga. Como siempre, compartan este video. Es importante que lo compartan. ¿Por qué es importante? Bueno, pues es la manera en que podemos hoy por hoy predicar un poco el Evangelio, ¿verdad? Y llegar al corazón de aquellos que aún no son pobres de espíritu ni han buscado el llorar a Dios, pero quizá este mensaje pueda cambiar sus corazones, no por lo que digo yo, sino porque lo que Dios está diciendo es verdad. Gracias, un saludo a todos, un abrazo, Dios los bendiga, Dios los prospere. Adiós.